Bienvenidos al tercer encuentro de Ética y Sociedad dentro del marco del 10º Seminario Internacional de Biomedicina, Ética y Derechos Humanos. En primer lugar, agradecer en la persona de Fernando Vandrés y de Rafael Junquera, y lo hago extensivo a todas las personas que con ellos organizan este seminario, este 10º Seminario Internacional, su valentía y su trabajo constante para que hoy, estos 3 días, se celebre este seminario y el éxito garantizado como todos los años. Hoy, en este tercer encuentro de Ética y Sociedad, vamos a hablar de los mayores. Es una palabra muy importante en este momento de la sociedad. En este momento de la sociedad, el 20% de los españoles son mayores. Son 8 millones de personas. Son 8 millones de personas que podríamos decir, o podríamos, como titular, podríamos decir que son invisibles. Y en ese sentido me atrevo a decir que tenemos que romper esa invisibilidad, porque son personas con el mismo rango que todas las demás. Si buscamos un enfoque de derechos humanos, veremos que al margen de que tengamos el Consejo de Europa y que tengamos un convenio de derechos humanos, que tengamos una Unión Europea con una Carta de Derechos Fundamentales que la incorporamos al Tratado de Lisboa y entró en vigor en el 2009, que tenemos una Constitución que también habla sobre el tema, pero no tenemos un instrumento, bueno, hay muchas normas, pero no hay un instrumento claro, transversal, a nivel internacional, como el que sí que tienen las personas discapacitadas a través del convenio de 2006. Este tema es un tema que está de debate hoy a nivel internacional y es muy importante que hoy, en este panel de expertos de primer orden que tenemos en esta mesa, pues que se defienda sobre todo esa dignidad con un enfoque de derechos humanos que señalaría yo en 10 palabras brevemente para dar paso enseguida a estas personas, a estos expertos. Este enfoque sería, en vez de beneficencia, sería enfoque de derechos humanos en el que defenderíamos la autonomía de nuestros mayores, defenderíamos el empoderamiento, el subsanar el entorno, el facilitar su actividad dentro de la sociedad, el dignificar su figura, su independencia, la igualdad y la no discriminación, la inclusión en la sociedad, la integración y la seguridad. Palabras que he resumido en 10 y que con toda seguridad también los expertos aquí intervinientes lo van a desarrollar cada uno en su área y especialidad. Y sin más preámbulo, le voy a dar la palabra. Bueno, inicialmente voy a leer brevemente el currículum de los intervinientes por celeridad y sería: tenemos a Cristóbal Francisco Fábrega Ruiz, que tengo aquí a mi derecha, que es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada, miembro de la carrera fiscal y también de la carrera judicial, ahora en excedencia. También es actualmente fiscal coordinador de la sección de protección de personas de discapacidad. Ha sido profesor durante 22 años en la Universidad de Jaén, en la Facultad de Derecho, y también es profesor de diversos másters y cursos de posgrado sobre discapacidad y extranjería, habiendo impartido más de un centenar de conferencias sobre este tema y también sobre también extranjería. Asimismo, también es autor de numerosísimas publicaciones y que no detallo porque serían muchas hojas. Muchas gracias por su presencia. Bien, ¿empiezo? No, voy a seguir con todos. José Antonio López Trigo, que es el presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Licenciado, bienvenido.
licenciado en Medicina, especialista en Geriatría y diplomado en Gerontología Social. Es además académico de las ciencias y vinculado a la Universidad de Málaga. En la actualidad desarrolla su labor también en el Ayuntamiento de Málaga, en el Hospital Quirón de Málaga y también como médico de residencias. Desde el 2013 ostenta ese cargo de presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Rubén Muñiz Schobert, si pronuncio bien, creó la Fundación María Wolf, de la que es patrono fundador y codirector de investigación. Es uno de los principales impulsores de la estructuración científica del campo de las terapias no farmacológicas, TNF, y es coautor del ensayo clínico aleatorizado ECA sobre estimulación cognitiva más citado del mundo. En el año 2007 fundó María Wolf Investigación, Formación y Desarrollo SL, desde donde trabaja activamente como impulsor, consultor y formador para mejorar la atención de los enfermos con demencia en los centros de día y residencias de ancianos. Es asimismo formador en temas de manejos de conducta, implantación para desatar y prevención de caídas en residencias de ancianos y centros de día, y también es finalmente coordinador ejecutivo del estudio Criterios CROM para la acreditación de centros libres de sujeciones químicas y para prescripción de calidad de psicofármacos. José Luis Pareja Rivas, licenciado en Antropología Social, lo tengo aquí a la izquierda, Antropología Social, diplomado en Trabajo Social, máster en Dirección y Gestión de Centros para Mayores, también es director del Centro Residencial Perpetuo Socorro, experto evaluador del Sistema de Acreditación Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, profesor del Máster de Gerontología de la Universidad de Granada y también de la Universidad Internacional de Valencia, y en este momento también es doctorando en Derecho en esta área específica. Bienvenido. Y finalmente, Marta Junquera Hernán, la tengo ahí a la derecha, es licenciada en Psicología, con especialidad en Psicología Clínica y de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones. Máster aparte de otros posgrados, es máster en Intervención y Gestión en Dependencias y Discapacidad, socia fundadora y CEO de Más que Mente, que es un gabinete especializado en neuropsicología y estimulación cognitiva, y aparte es profesora tutora de grado en la UNED, así como docente en formación de Alzheimer, demencias, envejecimiento, estrategias de estimulación cognitiva en la Fundación UNED. Pienso que con este resumen muy breve del currículum de los intervinientes queda acreditado la autoridad de los mismos, y sin más preámbulos doy la palabra a Cristóbal Francisco Fábrega Ruiz. Gracias. Bien, buenos días a todos. En primer lugar, agradezco a los organizadores del acto que hayan decidido contar conmigo en este evento. Yo la primera parte aporté un Power que he dicho que os lo transmitan, pero no voy a utilizar el Power, no voy a hablar de lo que hablo del Power, porque creo que es más importante acercarnos a las situaciones desde una perspectiva quizás más espontánea. En una primera parte voy a hablar un poco de los derechos de los mayores y en la segunda parte voy a hablar del desconocimiento de los derechos de los mayores que nosotros vemos, sobre todo fundamentalmente en entornos residenciales. Un poco para fijar todo el tema. La persona que nos ha presentado en este acto ha hecho referencia a la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad y ha hecho referencia quizá a la necesidad de que se cree una Convención Internacional de los Adultos Mayores, también a nivel internacional, como forma de reconocer estos derechos. A mí siempre me ha sorprendido, siempre, que haya que hacer leyes parciales para sectores parciales de la sociedad sobre derechos que ya se encuentran reconocidos en instrumentos que teóricamente afectan a todos. Tenemos una ley de protección jurídica del menor en España, en Andalucía tenemos una ley de mayores, una ley de personas con discapacidad, una convención, cuando tenemos la Convención Internacional de los Derechos Humanos,
con todos los pactos que luego lo han ido desarrollando, y cuando tenemos una Constitución española que reconoce los derechos para todos. Y yo siempre me he preguntado por qué. ¿Por qué hay que hacer una ley de protección jurídica del menor que la primera parte lo que hace es recordarnos esos derechos que los menores tienen como ciudadanos y como personas de este país? ¿Por qué hay que hacer una ley de mayores en ese sentido? ¿Por qué hay que hacer una ley en que se reconozcan los derechos de las mujeres en ese sentido? Quizá porque los tratados internacionales, los documentos generales no les son aplicables, o quizá para recordarnos algo que estamos olvidando continuamente, que es que esas personas tienen esos derechos con independencia de cualquier consideración de edad, sexo, nacionalidad, enfermedad, discapacidad, etc. Esto dice muy poco de nuestra sociedad. Todos sabemos que el término jubilación viene de júbilo, de alegría. Y todos sabemos que una sociedad mercantilista como la nuestra, cuando una persona deja de ser productiva, desaparece del entorno. Actualmente desaparece del entorno. Son una realidad invisible que están ahí y que empieza a plantearse su desconocimiento. Voy a pegar un pequeño salto y voy a contar una anécdota que está relacionada con la segunda parte, pero que tiene que ver ya con esta primera. Un día viene un antiguo fiscal de mi fiscalía, una persona que había trabajado allí, que se encontraba en una residencia de un pueblo de Jaén y que conocía un poco la estructura de la fiscalía y los temas, a contarme de forma confidencial, porque él decía, es el único lugar que tengo para vivir, yo no puedo tirar para adelante, una serie de circunstancias que a él le afectaban, que a él le dolían, porque veía que era un desconocimiento de su dignidad como persona y de sus derechos. Y me decía, mira, Cristóbal, lo que más me ha dolido de todo no es que me hagan tal o cual cosa. Lo que más me ha dolido de todo es que una chiquita de 22 años, yo que entraba siendo don José, me transformara en Pepito. En Pepito. ¡Ay, Pepito, qué travieso es usted! Esa famosa actitud de aniñamiento que se le hace a personas que vienen con toda una historia vital por detrás y de repente lo colocamos en una persona que además, en muchos casos, como los niños, no pueden decidir. Ya lo decía el Evangelio de San Juan, si es que esto no es nuevo. Mientras seas joven, tú solo te vestirás e irás a donde quieras ir. Cuando seas viejo, otro te vestirá y te llevará donde no quieres ir. Cuando desde la Fiscalía, y no tenemos tiempo para hablar de la estructura del Ministerio Fiscal, cuando de la Fiscalía nosotros visitamos las residencias de ancianos, yo visito residencias de ancianos, residencias de discapacitados psíquicos, incluyendo los gravemente afectados, y residencias de discapacitados o de discapacitados físicos muy afectados. Y también he visitado residencias de menores. Las que más me han impactado siempre han sido las residencias de mayores. Es cierto que las residencias de gravemente afectados uno encuentra unos perfiles muy específicos, pero uno piensa que eso no le va a pasar, ya no le ha pasado. Podemos tener un accidente de tráfico y quedarnos de una manera, pero pensamos que no. Pero yo siempre pienso que si las cosas me van bien en mi vida, yo voy a acabar en una residencia de ancianos. Y eso produce un tremendo efecto espejo, como los cuadros de Valdés y Leal en Sevilla, donde me ves te verás. Y cuando uno además va cumpliendo años y se va acercando a ese momento fatídico, se da cuenta de que realmente lo que trabaja, lo que hace en su trabajo, la dedicación que está haciendo no es una dedicación altruista, sino profundamente egoísta. Porque se trata de tratar a los demás como nosotros queremos que nos traten ahora, a nosotros, cuando lleguemos a ese tema. Esto es un elemento que creo que debe ser básico para todos. Todas las constituciones, las personas ancianas, los adultos mayores, como prefieren hablar en Hispanoamérica, a mí me sigue gustando ancianidad, porque a mí la ancianidad sigue teniendo un componente casi mítico y religioso de esos ancianos que realmente eran pilares de sus comunidades y transmitían el acervo cultural, algo que se ha perdido. Pero bueno, hablan de adultos mayores. Bien, vamos a olvidar los términos vejez, vamos a terminar los términos ancianidad. Y cuando yo me enfrento a esa situación, digo, todos tenemos una serie de derechos, todos. Incluso tenemos un derecho que no está reconocido en los documentos internacionales. Solamente en la Carta de la Independencia norteamericana, en la Declaración de Independencia,
del siglo XVIII se recoge el derecho a la felicidad. Todos tenemos derecho a la felicidad. Y esa felicidad tiene que venir dada con independencia de las circunstancias en que estemos. Dicho esto, indudablemente las personas mayores tienen todos y cada uno de los derechos, los adultos mayores me refiero, que tienen el resto de los ciudadanos de este país y el resto de los ciudadanos de la comunidad internacional. Y cualquier desconocimiento que hagamos de esos derechos va a ser un atentado directo a los derechos humanos y además a los derechos humanos de todos. Es un poco la declaración de principio. Los fiscales que estamos en la red, que se dedica a estos temas, una de las misiones que tenemos es precisamente el salvaguardar esos derechos fundamentales. Por eso visitamos los entornos residenciales, por eso estamos continuamente trabajando, evitando expolios de personas ancianas y buscando mecanismos de protección por encima de los intereses de los familiares. Para nosotros es algo que es tremendamente importante, el defender esos derechos. Nos da igual que estén incluidos en una ley específica o no, es intrascendente. Ahora bien, y vuelvo al principio de la exposición para pasar ya a la segunda parte, tienen que recordarnos continuamente que estas personas tienen derecho. Va uno a residencia y se encuentran que los hijos disponen si tienen o no tienen relaciones afectivos sexuales. Como si una persona cuando cumple 75 años se acabó lo que se daba. Y no vamos a decir antes. Yo siempre pongo el ejemplo del anuncio de que van los padres en el coche con los niños detrás y de repente el padre le pega un beso en la boca a su esposa. Y la niña atrás dice, papá, ¡qué asco! ¿Asco de qué? ¿Asco de qué? ¿Relaciones afectivos sexuales? No. Los hijos disponen con quién entran y con quién salen, con quién se relacionan, qué hacen o qué no hacen. El entorno residencial deciden qué comen o qué no comen. Junto a otro desconocimiento importantísimo, como es el derecho a la intimidad. Es cierto que una persona con determinadas limitaciones necesitan que lo bañen y que lo acompañen al baño. Bastante tiene el pobre hombre que tiene que aguantar que haya, o la pobre mujer, allí a dos personas que le estén lavando y bañando, viendo su desnudez. Bastante tienen. Pero es que yo he visto en residencia el baño geriátrico con la puerta abierta. Y a esa mujer y a ese hombre no solamente lo veían las dos chicas que necesariamente tenían que estar acompañándole al baño. Lo veía el familiar del otro, lo veía el resto del personal, lo veía el fiscal que venía de visita, la inspección de servicios sociales. Una cosa tan simple como cerrar la puerta. El argumento, si no se da cuenta, sí, pero me di cuenta yo. Porque la dignidad no desaparece porque no me dé cuenta. Los derechos no desaparecen porque yo no sea consciente de que tengo esos derechos. Sino cuántas personas estarían automáticamente expulsados del mundo de los derechos humanos. Muchas. No se da cuenta. No se da cuenta. Una vez que entramos en eso, podemos hablar de derechos muy básicos y muy importantes. Pero también podemos hablar del derecho del día a día, del pequeño placer mundano. Decía Ortega dos cosas que son fundamentales. Un comentario que ahora se vería, casi podemos decir, como machista o neomachista. Dice, lo que uno quiere cuando envejece es poder tomarse esa copa de licor con el amigo mientras ve pasar las mujeres bellas que pasan por delante suya. ¿Qué más podemos esperar? Y decía, nadie sabe mejor lo que es bueno para él que uno mismo. Es un principio básico de la ética. Nadie sabe lo que es mejor para uno mismo que esa persona. Y nosotros decimos, cierto que en una residencia, en un entorno residencial, tiene que haber una cierta estructura. Yo me crié en un internado. Sé perfectamente lo que es los horarios. No me mataron los horarios, lo sé perfectamente. Pero esa estructura no puede ser tan rígida que desconozca los derechos más básicos de una persona.
Cierto que a una persona le puede hacer mal comerse los virolos de Baeza o las morcillas de Carchelejo, y hablo de mi provincia. Cierto, pero ¿no hemos ido a hablar del consentimiento informado? ¿O es que cuando uno cumple una edad y entra en una residencia ya el consentimiento informado para él no existe? Que conste que una de las intervenciones que hemos tenido en Jaén en una residencia ha sido precisamente por un desconocimiento flagrante del consentimiento informado. Contrato en el que se compromete a seguir las directrices del médico de la residencia cuando él traía a su médico de fuera de confianza que le estaba tratando y el centro de salud además estaba a 100 metros. Y además anudaba el desconocimiento de las instrucciones del médico de la residencia con la expulsión del centro. Eso es un ataque frontal contra el consentimiento informado. ¿Qué pasa? Que con la edad ya no tenemos consentimiento informado. Ya deciden otros por nosotros. Ya nos llevan donde no queremos ir. El problema de la alimentación, los que trabajáis en centros residenciales lo sabéis, es uno de los problemas más importantes. Entre otras cosas, porque estas personas casi podemos decir que llega a ser el único placer mundano. En muchos casos, ¿no? Y es muy importante para ellos. Cierto que tienen patologías que pueden dar lugar a actividades o a problemas de agravación. Pero ¿por qué no van a poder? ¿Por qué no van a poder elegir? ¿Por qué no van a poder de vez en cuando saltarse la dieta? Cuando estamos a dieta casi toda la vida al final. El placer de saltarse la dieta, de abrir el frigorífico y sacar la loncha. Ese elemento de felicidad absoluta. Mirando parados para que no nos vean porque nos van a echar la bronca. ¿Por qué ellos no? Porque ya tienen una edad que no pueden hacer eso. No tiene ningún sentido. Ningún sentido. Es que se van a poner malos y los vamos a tener que cuidar nosotros. Vamos a ver que es vuestro trabajo. Que ya las residencias no son de válidos, son de asistidos. Que el perfil ha cambiado. Que la historia ha cambiado. Que no podéis desconocer esos derechos, no podéis desconocer esas cuestiones, no podéis desconocer esos planteamientos. ¿Qué os voy a decir? Y como me van quedando 5 minutos y no quiero pasarme de tiempo de las relaciones afectivos sexuales. Los hijos que prohíben que su padre se relacione con otra residente o su madre con otra residente. A ver, ¿qué va a pasar aquí? No digo nada con una chica joven que está allí, que resulta que no, con otra residente. Y que piden irse juntos a la misma habitación. Ni se le ocurra a usted. Me decía una directora de residencia, habían encontrado en el gimnasio a 2 residentes haciendo sus cositas. Y aquello había provocado una hecatombe. Entonces, en las famosas reuniones que se hacen en la residencia por las mañanas, ya sabéis que allí desayunan, comen y tal, el briefing ¿no? Que llaman los americanos por la mañana, pues estaban discutiendo el tema de lo que había pasado y cómo iban a actuar ante eso. Y me decía esta chica que estaba en la cuarentena, una edad muy razonable, me decía, mira, que en mi equipo las únicas que tenemos más de 35 años somos la médica y yo. Y éramos las únicas que lo defendíamos. Las demás, que son más jóvenes, decían que aquello era una barbaridad, que cómo iba a ser eso. Y yo le decía un poco en plan socarrón, claro, porque veis que os estáis acercando a la edad y no queréis que os lo quiten. ¿Qué sentido tiene? Es que desaparece ese tema, es que desaparece la situación de relaciones afectivos sexuales. Habrá que hablar con ellos y decirle, mira, entonces no se hace en el gimnasio. O como me contaba el otro día el director de una residencia, yo me entré y los vi, y lo que hice es ponerme la puerta para que no entrara nadie. Digo, pues muy bien. Es que han perdido la posibilidad de desarrollar sus derechos fundamentales afectivos sexuales. O que mi hermano, que no salga con mi hermano. Bueno, pues si él quiere salir con su hermano, ¿por qué no va a salir con mi hermano? Hemos tenido que hacer una intervención en Fiscalía de Jaén, porque los hijos no dejaban entrar a la vecina de su madre, que iba todos los días durante 10 años a su casa a tomar café con ella. Cuando los hijos iban un par de veces al mes, ¿para qué más? Al fin y al cabo, se la llevan a una residencia y prohíben que la señora entre a tomar café con su madre. Que iba todas las tardes, porque la residencia estaba cerca,
a tomar café con su amiga, antes a su casa, luego a la residencia. Que no entre. Pero no entre ¿por qué? Podemos pensar todos cuál es el motivo fundamental y básico de esto. Yo siempre lo pongo en el ejemplo de la famosa demanda a la duquesa de Alba, la demanda de modificación de la capacidad. Quiere casarse con un señor joven, más joven que ella, y los hijos no se le ocurre otra cosa que presentar una demanda de modificación de la capacidad. Bien, me parece muy bien, estupendo, ¿vale? Demanda que retiraron cuando el dinero de la Casa de Alba se puso en la fundación y lo administraban ellos. Y creo que ese hombre ha demostrado que realmente quería a esa mujer. Y se ha ido casi con lo opuesto. ¿Qué estamos diciendo? O una anécdota que me pasó a mí, que yo siempre la cuento cuando hablo de mayores, que es la anécdota de la cubana. Un día unos señores vienen muy desesperados porque le habían dicho en el pueblo, un pueblo de Jaén, en Martos, que su padre se iba a casar con una chica cubana a la que le llevaba 35 años, o 40 años. Que su padre estaba mal, que eso tal. Yo, al fin y al cabo, estaba recién llegado y dijo, oye, esto es muy peligroso. A ver a qué viene la chica cubana con este hombre. Y yo, pues, pongo en marcha mi protocolo y una de las cosas que hago es que se le cite para que lo vea el médico forense. Y se me presenta el buen señor con su abogado y me dice, ¿quién es usted para decirme a mí que me vea el médico forense? Y yo, pues mire usted que tenemos aquí una sospecha de que usted... Dice, mire usted, se lo voy a decir muy clarito. Esto viene de mi hijo, ¿verdad? Bien. Hace 10 años que soy viudo. Vivimos en el mismo pueblo. Desde que murió mi mujer, ninguno de mis hijos ha venido a verme nunca. Uno me llamó una vez para pedirme dinero. Y yo tuve que buscar a esta chica, a Gladys, para que me cuidara. Y me cuida. Y lleva casi 10 años cuidándome. Mire usted, yo no estoy para muchas alegrías ya. Pero de vez en cuando me baila el mambo. Yo no quise preguntarle qué significaba aquello de me baila el mambo, porque no quise. Dice, así que ya puede decirle usted, el rey de España, el Papa o mi hijo, que yo me voy a casar con Gladys. Yo no se preocupe, esto ahora mismo lo archivamos. Por desgracia, murió en menos de 15 días y aquel matrimonio no pudo llegar a buen término. Indudablemente lo que quería es que esta chica no tuviera luego problemas, porque había estado 10 años dándole cariño, cuando a su hijo lo habían dejado como un perro apestado. Lo mal, y voy terminando, que lo pasamos los hijos cuando los padres condicionan nuestras amistades y nuestras relaciones de pareja. Y vamos ahora a hacerlo. Resumen. Cuando los hijos impongan algo de este tipo, hay que decirle, mire usted, no. Si usted tiene algún problema, va al juez y justifica que existe un motivo razonable. Y por último, no quiero pasar el minutillo que me queda, las contenciones. Aquí hay gente que está trabajando ya en las sujeciones cero, sobre todo en temas farmacológicos, que son las más invisibles, aunque se ven. Uno ve una residencia, los grandes pasillos con personas completamente fuera de sí, y ve residencias vivas y residencias muertas. Las sujeciones. Si hay países que tienen niveles cero, ¿por qué no podemos ir trabajando? Porque al fin y al cabo eso es también un desconocimiento profundo del anciano. Y a nivel estructural, uno de los grandes derechos del anciano desconocido es el derecho económico. No se puede permitir las presiones que tiene este país y con las que viven muchos ancianos. Creo que es un elemento de obligación social que hay que replantearse y, como dice aquel, hay que mirárselo en el médico. Gracias.